Los agricultores tienen el concepto de que cuantas más labores se hacen en el suelo, ese suelo va a ser capaz de retener más agua y por eso trabajan así. Pero no es correcto, ¿no? Cuanto más labras el suelo, más aire metes en el suelo y por lo tanto menos microporos tiene. El agua se acumula en los microporos y el aire, lo que tienen los macroporos son aire. Y lo que favoreces con ese aire es la actividad biológica del suelo, o sea, aumentas la actividad biológica del suelo y por lo tanto consume más carbono ese suelo. Y lo que ocurre es que en esos suelos que se ha labrado profundamente o que se ha metido mucho aire al sistema, es que vamos a tener una fertilidad potencial importante porque hemos mineralizado esa materia orgánica que va a ser una fuente de nutrientes para el cultivo. Pero en agricultura ecológica lo que tenemos que ir es a la sostenibilidad, o sea, mantener esos suelos con esos niveles de materia orgánica, con esos niveles de actividad biológica de forma constante. De esa forma, en agricultura ecológica se recomienda de forma general que las labores sean superficiales y no metamos excesivo aire al sistema. Cuando se realizan las labores de roturación, bien por vertedero, bien por sisel, lo que sí se observa es un mayor incremento en los flujos de dióxido de carbono por parte del suelo. Mayor cuanto mayor es la profundidad, digamos, de la labor. Esto en parte es debido a que al aplicar la labor estás destruyendo la protección física de esa materia orgánica que se encuentra en el suelo, a la vez de estar insuflando oxígeno al sistema, con lo cual está favoreciendo todos los procesos de mineralización aerobia en el suelo. Y es, por tanto, tal vez el punto más importante en cuanto a pérdida de carbono por mineralización microbiana. Suele ocurrir en otoño. Generalmente los máximos registrados en los flujos de CO2 que estamos midiendo suelen coincidir con las épocas de mayor actividad biológica, que sería el otoño y primavera. Y entonces pues nos planteamos de que hay muchos tipos de suelo y dependiendo del tipo de suelo tendremos que hacer un manejo u otro. O sea, esto de tratar a todos los suelos igual no es posible, o sea, no es bueno, o sea, cada suelo tiene su manejo. Hay suelos muy arcillosos, como hemos visto, pues que prácticamente no necesitan labrarse porque ya ellos mismos se labran. Después hay otros suelos que tienen un horizonte superior de estructura masiva, muy dura, que bueno, o que se endurece de forma natural. Entonces, a esos suelos hay que facilitar a las plantas la penetración y entonces pues hay que hacer esas labores para que las plantas puedan penetrar. Pero claro, primero tenemos que saber qué profundidad tiene ese horizonte, porque igual tiene solamente 10 centímetros, entonces pues solamente haremos una labor de 10 centímetros. Desde el punto de vista de la agricultura, en los agrosistemas, también es bien interesante cerrar los ciclos, porque lo que no saquemos fuera y se vuelva a aprovechar, no hay que aportarlo de fuera y por tanto van a suponer un coste, ni contaminación y todos esos problemas. En la agricultura tradicional normalmente los sistemas eran cerrados y se aprovechaba todo dentro. Los rastrojos con los animales llevaban de un sitio a otro, llevaban los nutrientes. En la agricultura moderna, pues como es bastante más simple, muchas veces esos desechos, los restos de cosecha se destruyen, incluso se destruyen lejos del campo. Y ya ahora mismo hay posibilidades de volverlos a aprovechar todos. En el caso del olivar, las ramas del olivar que se queman, con lo cual se queda uno con todos los nutrientes minerales en la ceniza, que luego normalmente se tira, no se aprovecha, pero se pierde la materia orgánica. Y en el suelo no solo es importante aportar nutrientes, devolver nutrientes, sino aportar materia orgánica pues necesaria para la vida. Y la madera pues es materia orgánica, es lignina, que además tarda mucho en descomponerse, pero da lugar a humus muy estable. Y quien dice los restos de poda en el olivar, pues en el olivar está también el alperujo, que se considera un residuo industrial y puede emplearse muy fácilmente compostándolo como abono en el olivar o en cualquier otro cultivo, o sea que es una materia orgánica con muchas utilidades. Lo lógico sería cerrar el ciclo y volverlo al olivar. Y lo mismo ocurre con la paja en los cereales o con las cañas de maíz, si se trituran. Aunque inicialmente el agricultor piensa que él va a nutrir en base a la compra de materia orgánica, de estiércol, va a nutrir el cultivo, los planteamientos deben de ser de intentar cerrar ciclos de nutrientes. O sea, que en ningún momento
todo aquello que se produce dentro de la finca y que no es exportable, que no son cosechas, debe de permanecer en la finca, permitiendo que la finca se equilibre. Una de las ideas que se nos ocurrió para intentar cerrar los ciclos de nutrientes dentro del invernadero era ver hasta cuánto nos costaba gestionar los restos de cultivo. Es decir, cuánto me cuesta a mí como agricultor soltar cada una de esas rafias, o cómo tengo que hacerlo para que el proceso sea rentable. El volver a recuperar la materia orgánica en estos sistemas trae consigo un cambio en el manejo de los tiempos y volúmenes de riego. Este tomate que tenemos aquí, os puedo contar que ha llegado a este estado con 6 riegos. Es decir, hemos regado solo 6 veces. Totalmente diferente la forma de manejar a lo que los sistemas convencionales nos establecen. No, hay que mimar la planta, hay que ponerle el agua necesaria para que esa planta nunca se estrese. No, es decir, nuestro deber y nuestra forma de ver el sistema es que nosotros tenemos que sí, darle condiciones al suelo para que las raíces exploren ese suelo en función de las necesidades de agua, pero no estar continuamente aportándole agua. De hecho, los agricultores que nos vienen manejando o que nos manejan con volúmenes de riego adecuados y manteniendo una periodicidad entre los riegos, un tiempo entre riego y riego adecuado, no tienen problemas de enfermedades de suelo asociados a la disponibilidad de agua. No tengo agua en exceso y esas plantas tienen un sistema radicular muy potente. Estamos en el experimento más antiguo de España. Empezamos en el año 91, el más antiguo en España de agricultura ecológica en cultivos herbáceos, ¿no? Ya tiene 17 años. Cuando empezamos a trabajar en agricultura ecológica, el primer objetivo que teníamos era cómo vamos a eliminar las hierbas y cómo vamos a dar nutrientes, cómo vamos a aumentar o mantener la fertilidad de esos suelos, ¿no? Lo que vimos es que la estrategia que empleamos en una primera fase fue rotaciones de cultivo. Aquí ensayamos 7 rotaciones de cultivo con girasol, con barbecho, con beza enterrada, con beza segada, con leguminosas, mantenemos un monocultivo de cereal convencional, un monocultivo. Entonces, lo que empezamos era a estudiar cómo con este tipo de rotaciones, por un lado, qué tipo de problemas teníamos a la hora de la productividad, cuál era de las rotaciones la más productiva y cuál era la que mantenía mejor la fertilidad de los suelos, y nos dimos cuenta de que el barbecho, en principio, que sería el que menos productivo, el que iba a tener a lo mejor más problemas, es el que mantiene muy bien la productividad del sistema, es el que más produce. Porque lo que hace es, el año que está de barbecho lo utilizamos para que todos los organismos que están en el suelo se dediquen, toda esa energía se dedique a descomponer, a reciclar los nutrientes de la paja que hemos incorporado en el sistema, porque este sistema funciona casi cerrado. Lo que hacemos es incorporar la paja en todas las parcelas, y en las parcelas que hay leguminosas pues se deja el nitrógeno fijado por las leguminosas y no se incorpora ningún otro producto externo al sistema. Y en un principio vimos a ver si el sistema podía funcionar así. Y pues ha funcionado relativamente bien. El control de hierbas, pues hemos analizado cómo han ido evolucionando las hierbas, y hay rotaciones que controlan mucho mejor la hierba que otras. Las peores rotaciones que peor funcionan aquí, pues sería la rotación con garbanzo, que es la que más hierba tiene, y después la rotación con beza enterrada. Porque la beza enterrada, a diferencia de la otra que la siega, la beza enterrada incorpora las semillas al sistema y por lo tanto seguimos teniendo, desde el punto de vista del suelo es mucho mejor, porque le metemos más nutrientes al sistema, pero desde el punto de vista de control de hierbas es peor. La productividad de los sistemas, pues aquí la que más produce pues sería la beza, el cereal en barbecho, que viene a producir unos 2.200 kilos. Después vendría la beza segada para heno, que viene a producir alrededor de unos 2.100 kilos. Después la beza enterrada, la beza girasol, pero todas las rotaciones ecológicas producen más que esta parcela en la que estamos ahora mismo, que es monocultivo de cereal, que se echa abono y que se utiliza herbicida para el control de hierba.
pero además energéticamente es mucho más caro. El otro viene a costar el doble o incluso el triple energéticamente más caro que esto. Esto hace que ese tipo de agricultura, la agricultura convencional, sea muy eficiente en zonas donde la pluviometría es más alta, como pueden ser los países del norte. Pero en nuestras regiones semiáridas, la agricultura convencional es muy poco eficiente. Incluso diría que además de ser poco eficiente, es contaminante, porque claro, todos esos nutrientes que nosotros no tomamos son lavados por las aguas de invierno y que terminan en nuestros arroyos, en nuestros ríos. El manejo de cubiertas herbáceas en agricultura, en general, más interesante en los cultivos leñosos porque tienen más espacio abierto, es multifuncional. Son multifuncionales las cubiertas herbáceas porque suponen diversidad vegetal y por tanto aumento de la diversidad, porque fijan energía que va a ser útil para la vida en el suelo, o sea, van a aportar materia orgánica al suelo, en definitiva, facilitan la infiltración de agua a través de las raíces, pero y sobre todo, y la labor principal, visto desde el ambiente mediterráneo, que es en el que nos movemos, fundamentalmente, es la protección del suelo contra la erosión. Es la barrera más eficaz. Son en realidad microbarreras que se ponen a la escorrentía. Entonces hay una diferencia abismal entre suelo desnudo, suelo cubierto con vegetación. Y cuando el problema ambiental más grave de la agricultura mediterránea es la erosión, la pérdida de suelo por arrastre por el agua, pues contar con un sistema eficaz es fundamental. La agricultura del futuro es una agricultura basada en criterios ecológicos y eso es simplemente hablar de ecología de los sistemas agrarios y por lo tanto de agroecología. Uno de los aportes importantes de la agroecología a la ciencia convencional es nuestra visión del suelo, nuestra visión del suelo global, nuestra visión del suelo en sus interrelaciones más que en componentes individuales. La perspectiva del suelo como un soporte de la planta, como un proveedor de nutrientes, es una perspectiva obsoleta que ha pasado a la historia en la mayoría de las escuelas de agronomía. Desde la agroecología nosotros hemos ofrecido una visión del suelo en el que las interacciones entre los componentes del suelo son lo que verdaderamente produce esos servicios que el suelo presta al agricultor y en general los servicios que el suelo presta a la biosfera.